Hemos analizado la situación con él a partir de su llegada al país esta mañana, temprano, y se han tomado algunas decisiones que creemos muy importantes que la ciudadanía tiene que conocer. El presidente de la República acaba de firmar el proyecto de ley que crea el Fondo de Estabilización de Combustibles y se está enviando inmediatamente al Parlamento Nacional. El envío se hace con carácter de urgencia, esperando todos de que los señores senadores y diputados de la Nación puedan darle el tratamiento con la celeridad que la situación se merece. El Fondo de Estabilización, como ya hemos explicado en varias oportunidades, pero vale la pena resaltar nuevamente, es un fondo que se crea para darle previsibilidad a esta situación que se está viviendo por una cuestión totalmente ajena a la realidad del Paraguay. Todo esto se origina con el conflicto entre Rusia y Ucrania. Todo lo que estamos viviendo en el Paraguay se vive en todo el mundo. En otras partes con mucho más fuerza. En otras partes la imprevisibilidad y la especulación hacen que inclusive los aumentos en el precio de los combustibles hayan llegado al orden del 40, 50 y hasta 60%. Entendiendo de esto, el presidente de la República inmediatamente luego del inicio del conflicto ya nos ha convocado y empezamos a trabajar sobre esto. Fruto de esto ya fue la reducción del impuesto selectivo para no tener subas tan importantes que afecten el funcionamiento de la economía nacional y a la gente, a la ciudadanía paraguaya. Ahora, repito, con este fondo, con la creación de este fondo, vamos a tener una mayor previsibilidad, vamos a tener espacio para que no hayan estos picos en las subas y creemos que va a ser una herramienta permanente con la aplicación temporal. Cuando la situación lo requiera, el fondo va a entrar a operar. Cuando la situación no lo requiera, el fondo va a estar disponible. Es una herramienta de carácter permanente, pero de aplicación temporal. Y su operatividad está muy calculada y se hizo con los técnicos del Ministerio de Hacienda, del Ministerio de Industria y Comercio, y también se hizo en coordinación con los sectores privados. Es decir, tuvo un consenso amplio el proyecto de ley que se está presentando. Esperemos realmente que con la medida que el señor presidente solicita, el carácter de urgencia, podamos tener rápidamente la sanción y, por supuesto, la promulgación de esta ley del Fondo de Estabilización de los Combustibles. El segundo anuncio importante que quiero hacer es que Petropar, empresa estatal importadora y distribuidora de derivados del petróleo, de combustibles en general, ha decidido bajar desde mañana muy temprano. Ya el señor presidente seguramente me refiero al presidente Petropar, va a ver la operativa de la hora, ha decidido bajar 500 guaraníes por litro el precio del diésel tipo 3 y 500 guaraníes por litro el precio de la nafta 93, que lo denominan, creo que coloquialmente, oicoité. 500 guaraníes diésel tipo 3 y 500 guaraníes nafta oicoité. Ustedes saben que, o por lo menos las informaciones que nos han facilitado dicen de que el diésel tipo 3 y la nafta oicoité, el tipo 93, son los que más se utilizan por los sectores trabajadores, productores, la gente que está en los servicios, en el comercio, etcétera, etcétera. Con lo cual, Petropar está contribuyendo formidablemente para que estos sectores y en general toda la ciudadanía pueda tener un alivio ya desde mañana. Tercero, si con la entrada en vigencia de la ley del Fondo de Estabilización de Combustibles
inmediatamente se va a volver a operar una rebaja de 500 guaraníes en el diésel tipo 3 y en la nafta 93, de 93 octanos. Esto ya a nivel general, no solamente Petropar. Es decir, cuando entre en vigencia el Fondo de Estabilización, van a bajar 500 guaraníes diésel tipo 3 y 500 guaraníes la nafta 93, ya de todos los emblemas, el sector privado y por lo tanto también Petropar. Es decir, con esto, voy a referirme ahora a Petropar. Petropar ya, por la decisión que se ha tomado, mañana mismo ya baja 500 guaraníes a ambos tipos de combustible. Con la aprobación de la ley va a volver a bajar 500 guaraníes, con lo cual la rebaja de Petropar sería de 1000 guaraníes cuando se apruebe la ley, el fondo, tanto en el diésel tipo 3 como en la nafta de 93 octanos. Seguimos nosotros en conversación con el sector privado, con quien tenemos una muy buena interacción y agradecemos muchísimo su buena predisposición. Desde el viernes a la noche desde hace mucho ahora estamos trabajando juntos, pero desde el viernes a la noche que no estamos descansando en los contactos y en las reuniones para que la ciudadanía salga beneficiada, para sostener los precios, para no alzar los precios, para hacer todo lo necesario para que la gente, nuestra gente, para que todas las paraguayas y los paraguayos no se vean afectados por esta lamentable situación, repito, que importamos por esta lamentable guerra que se está produciendo en Europa. Finalmente, quiero destacar que estas medidas se toman en principio por 30 días, es decir, esto va hasta el día aproximadamente 15, 16 de abril. Se evaluarán nuevamente en ese momento las condiciones. Tenemos una esperanza por el hecho de que hay una tendencia desde el viernes aproximadamente, una tendencia a la baja. Nos da mucha esperanza de que esto continúe y por lo tanto de que mejoren las condiciones para que la ciudadanía se siga viendo beneficiada con este tipo de medidas. Pero en principio estas medidas se toman hasta mediados de abril, pero nosotros seguiremos monitoreando la situación permanentemente con el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Industria y Comercio y la empresa estatal Petropar. Con esto finalmente quiero significar que ha sido una prioridad absoluta que ha establecido el presidente de la República desde Sao Paulo, donde se trasladó por motivos particulares. Ha sido una prioridad absoluta que hoy se tengan ya estas medidas tomadas. Apenas arribó, nos convocó, trabajamos y ya se tienen las medidas concretas que creemos y estamos seguros van a ser de beneficio para toda la ciudadanía en general y en particular para los sectores productivos y la gente trabajadora. Ministro, ¿cómo se va a capitalizar ese fondo y si hay disponibilidad de recursos de Hacienda? Se va a capitalizar a través de un préstamo que el Ministerio de Hacienda ya está gestionando ante la Corporación Andina de Fomento. Eso va a estar disponible muy rápidamente y Hacienda se va a encargar de toda la operativa. Una vez aprobado el proyecto va a haber celeridad para la disponibilidad de los recursos. O sea, una vez que se apruebe, ya que solicitaron la celeridad, base al Ejecutivo y este promulgue, va a ser... Con la promulgación de la ley ya va a empezar a operar el fondo, con la promulgación de la ley. ¿El monto puntualmente queda en 100 millones de dólares o hay alguna variación? Queda en 100 millones de dólares. El fondo se estabiliza en 100 millones de dólares. Esos 100 millones de dólares van a ser ya una herramienta permanente, como dije, de utilización coyuntural de acuerdo a la situación. Ministro, ¿y serán suficientes esos 100 millones de dólares? Y esperemos que sí. Tenemos mucha fe. ¿Estos 30 días sí va a alcanzar? Sí, definitivamente. Claro que sí, está pensado. ¿Se tuvo en cuenta algunas recomendaciones de parlamentarios que se fueron dando en el transcurso de estos días? Hemos tenido en cuenta todas las preocupaciones, todas las iniciativas, como usted dice, del sector del Parlamento, que también con quien hablamos, que nos decían de que
podamos tomar rápidamente decisiones. El señor ministro de Hacienda quiere hacer brevemente una acotación. Muy buenos días a todos. Solamente unas puntualizaciones con relación al fondo. Oscar Llanosas, ministro de Hacienda. Capital inicial de 100 millones de dólares. Esto va a provenir de un préstamo de un organismo multilateral. Pero la idea es que este fondo actúe de manera autónoma, es decir, que este fondo va a pagar esa deuda, es decir, el pago del capital y de los intereses de este préstamo que se está tomando no van a salir de los recursos genuinos del Tesoro, sino que va a salir del propio fondo, es decir, que va a ser autosostenible y, como dijo el ministro Castiglioni, también la idea es que estos recursos permanezcan ya para adelante para futuras fluctuaciones que se puedan dar en el combustible. Y con relación a la pregunta de algunas de las incorporaciones que se hicieron al proyecto sugerencia del Congreso Nacional, justamente fue ampliar el fondo. En principio estaba pensado solamente para el diésel tipo 3, que representa cerca del 55% de los combustibles que son utilizados en nuestro país. A eso se agrega, a sugerencia del Congreso, la nafta 93, y con eso llegaríamos a cerca de un 75% de todos los combustibles utilizados en nuestro país, y que principalmente son utilizados, como se dijo, por el sector productivo, como así también por la clase trabajadora, o lo que utiliza sus vehículos, digamos, para su trabajo. ¿Se sentaron a conversar con el sector privado, con los empresas privados, de tal forma a saber su postura con relación a lo que es esta nueva baja en Petropar y también lo del proyecto de ley? Nosotros estamos en permanente reunión con el sector privado. Anoche, prácticamente hasta las 9 de la noche, estuvimos reunidos con los principales representantes que ellos han designado, y ellos están enterados hora a hora de todas las decisiones que se vayan a tomar. Antes de esta conferencia de prensa nos comunicamos, el ministro de Hacienda y yo, con los principales representantes, y le hemos dicho de esta decisión tomada, así que todo esto se hace con conocimiento de todos ellos. ¿Existen las condiciones que una vez que se sancione y se promulgue esto entre en vigencia inmediatamente? Al minuto va a ser. O sea, se sanciona, se promulga, y al minuto el fondo entra a operar y bajan 500 guaraníes más, en caso de Petropar, pero 500 guaraníes en general, el diésel tipo 3 y la nafta 93 octanos. ¿Cómo va a afrontar Petropar esta nueva baja en sus precios y si está en condiciones para perder o ganar? ¿Cómo está la situación? Quiero adelantar algo que luego le voy a dar uso de la palabra al presidente de Petropar. Pero Petropar, el señor presidente de la República ha decidido que no se realicen los aportes, las transferencias de que están obligados algunas empresas, como en este caso Petropar, al Ministerio de Hacienda, los aportes intergubernamentales. El presidente decidió, nuevamente, como una respuesta a la ciudadanía, que no se realice esa transferencia, y por lo tanto Petropar está en condiciones de esa manera de dar esta respuesta rápida y contundente. Acá le dejo el uso de palabra al señor presidente de Petropar, que dé más datos al respecto. Ahora habla el presidente de Petropar, Denis Liche. Ministro, desde Petropar vamos a realizar un descuento de 500 guaraníes en dos tipos de combustible desde las 0 horas. Ya dimos las instrucciones para que eso se prepare, y desde las 0 horas en todos los emblemas Petropar del país tendrían que estar reduciéndose los costos del diésel por A, que es el tipo 3, y la nafta 93 Oikoité. Con relación a la pregunta de qué costaría para Petropar eso, con la interrupción de la transferencia del aporte intergubernamental y con la pequeña tendencia a la baja que estamos teniendo, Petropar no estaría incurriendo en una venta por debajo del costo de compra. Entonces, no va a perder. O sea que se puede seguir dando ese margen, presidente, siendo que Petropar no Si se pierde. puede seguir dando ese margen, siendo Esto estaríamos viendo, sí. Nosotros las instrucciones también que recibimos del señor presidente es de ir monitoreando esto semana a semana. Si nos permiten, nosotros estaríamos bajando más. Esto es temporal también, esos 500 guaraníes que va a ir hasta el 15 de abril. Si ahí se da, esto continúa, ¿verdad? Creemos de que con esta tendencia, ¿verdad?, y con las informaciones internacionales que tenemos, esto tendría que ir reduciéndose cada semana.
Presidente, las franquicias también se extiende. Si bien hablamos de las estaciones de Petropar, existen otras que son y operan a través de franquicias y por lo general no suelen variar sus precios. No, serían en todas las estaciones Petropar, las 228 estaciones que tenemos en el país, estarían reduciendo los costos desde mañana a las 0 horas. Ministro Federico González, ¿cómo están las conversaciones con los manifestantes? Ellos hoy decían que solamente van a parar si es que se da una baja de 1.000 guaraníes. Sí, el diálogo es permanente con la mayoría de los sectores de los gremios. Todos los días estamos hablando, también hoy, y esperemos que con esta medida que está tomando, el esfuerzo que hace el gobierno nacional, ellos puedan comprender y entonces ir levantando estas manifestaciones y estos paros que hacen. O sea que no hay un acuerdo con ellos todavía. Yo entiendo que ellos van a comprender esta situación y de hecho nosotros como Ministerio del Interior tenemos que hacer cumplir la ley, la Constitución, y es lo que vamos a seguir haciendo. En ese sentido, nosotros hacemos un llamado a todos esos sectores, a esos compatriotas que tienen toda la razón. Nosotros entendemos la situación de toda la gente y en particular de ellos. Son trabajadores, son gente muy sacrificada, pero también hay otra gente muy sacrificada y trabajadora que está sufriendo las consecuencias. Por ejemplo, los sectores de la producción que envían hacia la capital alimentos están teniendo dificultades para llegar. No pueden hacer llegar sus productos. Algunos son perecederos. Por otro lado, algunos compromisos internacionales de empresas industriales paraguayas que en una cadena de valor proveen de autopartes a grandes industrias del Brasil, también están teniendo problemas para cumplir con esos pedidos. Entonces, aquí esto lo que tiene que hacer es que todos hagamos un gran esfuerzo para que ningún paraguayo sea perjudicado. Ningún trabajador paraguayo tenga que ser perjudicado. Entonces hacemos también un llamado a esos compatriotas que, repito, entendemos su situación, comprendemos, nos ponemos en sus zapatos, sabemos lo difícil la situación, por eso se está haciendo todo este gran esfuerzo. Mientras en todas partes del mundo siguen las alzas, antes de ayer en Argentina subieron nuevamente, o en otras partes acá se está haciendo un gran esfuerzo y realmente solicitamos a que la gente que quiera trabajar pueda trabajar, incluyendo a aquellos que se manifiestan legítimamente en las calles. Ministro, se habla también de que algunos emblemas están digamos, no vendiendo el combustible en estos momentos, lo que daría sospecha de especulación. ¿Qué saben al respecto? Nada, absolutamente. Lo que sí sabemos es que los principales ejecutivos nos dicen de que ellos están hasta este momento entregando normalmente a todas sus distribuidoras, a todas sus... Están despachando en todas partes, así que con total normalidad, que esa es una prioridad. Lo que no tenemos que hacer es que falte ningún tipo de combustible en el Paraguay. Esa es una prioridad absoluta. No se tiene que parar, no tiene que parar nada en el Paraguay. A eso me refería cuando decía que hagamos un gran esfuerzo para que todo el sector productivo siga trabajando. Así que según las informaciones que tenemos de parte de ellos, hay una total normalidad en la expedición de combustibles en toda la República. Y nos dijeron de que ellos siguen normalmente con las cargas de los camiones que llevan combustible a toda la República. Ministro, algo para dejar en claro sobre la vigencia de la ley una vez aprobada. ¿Es hasta el mes de abril o solo las medidas de reducción de los costos en el precio de los combustibles ya mencionados? Sí, la ley es permanente. El Fondo de Estabilización de Combustibles ya es un fondo permanente. Es una herramienta que va a estar permanentemente con un fondo, los 100 millones de dólares, ¿verdad?, que va a operar coyunturalmente de acuerdo a la necesidad. Ahora, por ejemplo, hay una necesidad, ahora va a operar. Cuando ya no sea necesario su operatividad, el fondo queda como fondo estable, como una herramienta. Pero el fondo la ley es permanente, el fondo es permanente, su entrada en vigencia, su entrada en operación dependerá ya de la necesidad y la coyuntura. Para el ministro de Hacienda, con esta transferencia que se suspende por parte de Petropar, ¿cuánto debería percibir Hacienda y a qué iba destinado Con respecto a los recursos transferidos de Petropar a Hacienda. Las transferencias intergubernamentales forman parte de los recursos genuinos del Tesoro, como se conoce la fuente 10. Estamos hablando de unos 10 a 12 mil millones de guaraníes mensuales. Entonces ese sería el costo transitorio, ¿verdad? Como se mencionó, esta es una postergación. Después veremos en el calendario
del año y los planes financieros cómo se puede restituir estos fondos, pero en principio esto es una decisión transitoria y nosotros tenemos la posibilidad de administrar esta situación y esta coyuntura. O sea, no va a generar ningún impacto en la ejecución de los presupuestos institucionales ni tampoco en los pagos que realiza el Tesoro. Ministro de Hacienda, ¿podría explicar cómo este fondo va a ser autosustentable, como dice? Bueno, en momentos como los actuales, donde estamos con una tendencia al alza o estamos con precios por encima del precio normal o de lo que se venía viendo en los últimos meses, es donde actúa el fondo de manera a poner recursos para tratar de mitigar o suavizar los aumentos que se puedan ir dando. En los momentos de baja, obviamente el fondo va a tener el momento de recuperarse. ¿Y cómo lo va a hacer? A través de los selectivos. Hoy el selectivo al consumo está en 250 guaraníes, por ejemplo, en 430 guaraníes en el caso del diésel tipo 3. Una vez que esta tendencia se vaya confirmando y los precios vayan bajando a su nivel normal, el selectivo volvería a su nivel anterior de 680 y si la posibilidad lo da, podríamos aumentar un poco más a 800, por ejemplo, y ese diferencial que se da entre los 680 que se venía teniendo y los 800 iría a este fondo justamente para reponer los recursos que se hayan utilizado, como así también usar esos fondos para pagar los compromisos que se asumen con los organismos internacionales. Entonces, esa sería la operativa a través del selectivo al consumo. Entonces, Hacienda ya prevé recaudar menos más adelante con el tema de combustible. Porque hasta el año anterior se tenía el presupuesto en base a lo que se cubría de acuerdo a ese impuesto. Vamos a tener un impacto de estos meses donde ya se asumió o se tomó la decisión de bajar los selectivos. Como decía, inicialmente el selectivo en el caso del diésel estaba en 680, hoy está en 430. Entonces hay un diferencial que hoy ya el fisco está dejando de recaudar. Estamos hablando de unos 5 millones de dólares mensuales aproximadamente. Una vez que esté operativo el fondo, la idea es que ya el Tesoro no pierda recursos, es decir, que vuelva a sus niveles naturales y sea el propio fondo el que vaya compensando esas pérdidas que pueda tener el fisco durante el proceso que el fondo esté operativo. De esta manera concluye la conferencia de prensa de las autoridades. Por favor, si me llaman al retorno. De esta manera les decía que concluye la conferencia de prensa y hablamos de esto que guarda relación con el